Ahora, está claro que no estoy muy mucho en estos avatares. Realmente estoy aquí porque estamos haciendo los planos. De ahí mi falta de habilidad para esto. Lo dicho, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Pues vamos a presentarnos a Aurelio González, allí al fondo, que es el presidente de la Asociación Ecologista La Braña, Antonio Turiel, aquí, que es el prota de este día. Es un científico y divulgador, licenciado en Física y Matemáticas, doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Él trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, que está ubicado en Barcelona. Es un incansable divulgador. Él habla constantemente sobre el límite de la energía en el mundo y en el futuro, ¿no? Lo que pasa es que para mí es una foto de Casandra, ¿no? del siglo XXI, ¿no? Es decir, el mito de Casandra nos cuenta que Casandra era hija del rey de Troya, Príamo, el dios Apolo, al que se veneraba tradicionalmente la ciudad, concedió a Casandra el poder de la clarividencia para predecir el porvenir. Apolo, enamorado de la bella joven Casandra, fue rechazado por esta. Este, al verse humillado por una simple mortal, decidió maldecirla. A partir de entonces podría adivinar el futuro, pero no podría evitar los acontecimientos, ya que nadie creería jamás en sus predicciones. pero así es. Ya tomo mal. Yo soy Tito Linaje, soy el presidente de la Asociación de la Mesa de Montaña Valentina, que nació hace años como plataforma y que estamos estrenándonos como asociación, ¿no? De hace 2 días ya que lo somos. ¿Por qué estoy aquí? Pues estoy aquí porque hace un año y medio empezaron a llegar noticias de que había, a través del boletín oficial de Castilla y León, una avalancha, de alguna manera, de proyectos, primero eólicos y después fotovoltaicos, que formaban parte de la avalancha general que viene a la montaña cantábrica, ¿no? Hay quien habla de que hay proyectados no caben, pero solamente el número es brutal. Dicen que hay 8.000 proyectados en la cordillera cantábrica, ¿no? Que es una pasada. Cuando empezó eso, empezamos a mirar los boletines oficiales y veíamos que de Aguilar a Cervera, de Cervera a Barruelo, a Guardo, es decir, era una pasada. Y no solamente eso, sino que la parte cántabra, que llevaban ya tiempo con esto, en Valdorea, al norte Gado, rodeando todos al Parque Natural de la Montaña Palentina, estaban puestos, pero no os habéis una idea del picar. O sea, esto que nos viene encima no es el picar, os lo voy a contar. Los proyectos que, por el nombre y de qué van. En total, molinos, voy a llamarles molinos, ¿no? O no sé si llamarles aerogeneradores, molinos es una expresión más romántico, pero bueno, vamos a llamarlos molinos. En total, son 18 molinos que no parecen mucho. Pero son molinos que son una barbaridad, es decir, cada uno de ellos, hasta el protón, miden 148 metros y el aspa mide 72 metros. Es decir, puesto el aspa en línea recta con lo que es el poste, pues será unos 200 y pico metros, ¿no? 220 metros. Eso es una pasada. Es decir, si queréis buscar algo que, para haceros una idea de que es muy difícil encontrar en España cosas parecidas de ese tamaño. Quizá los 4 rascacielos habéis ido a Madrid que veis cuando vais a entrar tienen ese tamaño, ¿no? O sea, es una pasada. Y a esto habría que añadir a estos 2 parques, que además se habían dividido en 2 partes, pero esto era es una forma, porque es el mismo, los 2 son de Acciona, y era una forma, realmente ellos creían que era más fácil dividirlo en 2 partes que los permisos se concedían, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Es decir, es la misma empresa lo que está haciendo. Después, aparecieron los fotovoltaicos, los primeros era Europa Solar y Calisto Solar, que estos son de promociones de solar y desarrollos. El primero tiene 78.124 paneles, el segundo 45.444, total 113.568. Pero después apareció otro más, que además este dependía del Ayuntamiento de Aguilar, que era a través de una empresa llamada
Guardería de Mayor, con solo 108.430 paneles. Total, 221.990 paneles rodeando a Matamorisca, llegando a Salinas y después lo menos evidentemente hasta Cervera del Pisuerga, ¿no? Es decir, una pasada, ¿no? Entonces, claro, a esto habría que tener la evacuación por línea aérea, decenas de torres de alta tensión, todo eso apoyados en zapatas de hormigón, subestaciones, una pasada, ¿no? Eran millones, decenas de kilómetros de cable. Además de eso, los viales, las pistas que tienen que abrirse para subir a esos montes, palas de estas eólicas de 72 metros. ¿No? Les obligó a otros cruces inmensos, toneladas y toneladas de hormigón para estos monstruos, ¿no? Herbicidas, desvíos de arroyos y cambios en fuentes y manantiales, residuos, vertidos, tratamientos, ruido, polvo y así durante 2 años, ¿no? Creo que tardaría en construir toda esta salvajada. Y prueba de que esto no es una broma, esto es lo que pone en un parque, dicen ellos, eólico donde Valdeporres avisando a los visitantes. Un parque eólico, Leo, es una instalación industrial. La permanencia del público junto a los generadores no es aconsejable debido al riesgo que circunstancias tales como la realización de labores de mantenimiento, desprendimiento de hielo, caídas de rayos, incendios, pudieran determinar para el personal no autorizado. Esto es interesante porque ellos mismos reconocen que no es un parque, que es una instalación industrial. Eso es lo mismo que están reconociendo aquí, ¿no? Entonces eso de huertos solares, parques solares, nada de eso. Lo que sí hacen es realmente ocupar un terreno rústico y transformarlo en industrial por un precio de chollo, ¿no? Como no teníamos muy dicho en esto, pedimos ayuda a asociaciones de aquí de la zona que tienen mucha experiencia en de estas cosas, no quiero olvidar ninguna, no tengo que apuntarlas. Asociación Ecologista Labraña, una gente que peleó, una luchadora, una gente fenomenal. La Asociación Original de Oro, que anda por ahí Jaime, por allí de allí. Arco, que está Fernando por aquí. El Geoparque de las Horas, que no se está José por allí. La Plataforma Sur de Cantabria y Montaña Argentina, de Humberto, que está aquí, que la verdad es que han sido sensacionales. Todos juntos hemos estado aquí metidos, hicimos esas alegaciones, preferimos hacer las alegaciones todas por separado para tener más fuerza. No debieron estar muy mal hechas cuando realmente después de esto, al cabo de un tiempo, vinieron a hablar con nosotros, ¿no? Pero bueno, sigo porque creo que vale, es ordeno los datos. Castilla y León es la comunidad con más energía de este tipo, de renovables, de toda España, con diferencia. Hasta el punto que uno de los 4 o 5 megavatios que se produce en España, de cada 5, de cada 4 o 5, uno de esos son de Castilla y León. Otro ejemplo que ponen es que 3 provincias solo, de Burgos, Soria y Valencia, suministrarían energía eléctrica a los hogares, a todos los hogares de Madrid. O sea, eso es, ¿no? Y todo esto hay que añadirle una región que ha sido, que ya casi es una zona de sacrificio, ¿no? Primero con el carbón, después con la hidroeléctrica de las presas, ¿no? O sea, es una pasada. Es decir, que debe ser fácil hacer aquí, poner estas cosas, porque vienen todos para acá. Y es más, lo mismo es que hace nada, que ponían todo tipo de pruebas y pegas técnicas y aconsejaban una transición tranquila, sin prisa, me refiero a las hidroeléctricas estas gigantes, hidroeléctricas no, a las empresas estas eléctricas. Estas mismas empresas que siempre nos decían que tranquilos, que había que hacerlo todo tranquilo, que esto se había que pensarlo, ahora de repente nos vienen que hay cambio climático, nos dicen, y que es prioritario, y ahora sí corre prisa, ¿no? Ahora sí que tienen mucha prisa, demasiada prisa, ¿no? Vienen todas a lo bestia aquí, y lo que nos llega, es decir, es que no paran de llegar, ¿no? Proyectos y demás. Y además nos dice que de qué nos quejamos si esto es lo que queríamos. Bueno, esto no es lo que queríamos y nunca lo hemos querido, eso no era la forma. Porque además hay otras formas, que ya eso ya lo va a ver lo de contra Antonio, no destructivas de cambiar el cambio climático, ¿no? Lo que pasa es que esto es una enorme burbuja, nada más, de la que tenemos, y con los fondos que nos llegan de Europa ha venido todo el mundo. Pero todos los fondos más importantes, de Qatar, del BlackRock, del Vanguard, todos vienen aquí, ¿no? Porque además es un suelo. El precio de una hectárea aquí para acá con estos tratos es mucho. Y esto además va en contra del paquete de invierno de la propia Unión Europea, de la directiva del 2018-19-20, en que no decían que lo que había que realmente promocionar esto también había que ponerlo. Pero era el consumidor activo y sobre todo lo que se llama la energía distributiva, ¿no? Y sobre todo la eficiencia energética. La eficiencia energética es cuando más cerca está
la energía donde se produce, de donde se va a consumir, es mucho más eficiente, ¿no? Porque cuanto más recorrido va perdiendo, ¿no? Eficiencia. Sin embargo, lo que es alucinante, este tipo de energía en Castilla y León hay 42 megas. Es decir, lo que se han producido hasta ahora 42 megas. Para que comparéis un poco con el resto, las eólicas son 6.384 megavatios. Las fotovoltaicas son 972 y después la hidráulica, que es muy importante, la hidráulica sigue siendo muy importante, son 4.398. Pero precisamente la que os estamos hablando, la que siempre hemos peleado, no por lo que ellos decían, tenemos 42 megavatios. Y porque este año ha sido generoso, nos han dado 20, ¿no? Pues esa es la situación en que nos encontramos, ¿no? Además son estas empresas, si miráis las empresas más contaminantes en CO2, están todas, el Sol, Endesa, Iberdrola, también con esto. Es ese tipo de empresas, ¿no? que nos vienen aquí, es un negocio, ¿no? Realmente. Y después, porque la cosa que es evidente y que eso lo va a contar después Uriel, es que la energía que realmente consumimos es una cantidad que tenemos de sobra sin hacer absolutamente nada de eso. Estoy hablando aquí en España, ¿no? Y sobre todo en Castilla y León. Es decir, es que no hace falta nada más. Es decir, pero la diferencia es brutal, porque por ejemplo, ya al año 2021 habían duplicado casi o más, después me dirás los datos, la energía que para el año 2030 se supone que el PNIEC, del ITECO del Ministerio, había previsto aquí. O sea, es que la hemos duplicado y estamos en el 2021, yo no sé cuántas tendremos, es decir, probablemente serán 300.000 megavatios en España. Es una pasada, ¿no? No sé si cabrán, yo creo que no cabe. Y después lo que se consume son, creo, si todo esto de compra, desmentir, si no, Antonio, son 40.000. O sea, ¿a qué viene tantísima energía? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Pues imagino que eso es lo que nos contará ahora Antonio. Pues nada más, solamente algún tipo de noticia que tengo aquí. Por ejemplo, en septiembre del 2020, el 90% de las empresas de energía no priorizan las renovables, es decir, que siguen invirtiendo en las fósiles, ¿no? Y luego eso, se tiran el rollo, ¿no? Pues así, esto es un informe de la Universidad de Oxford, ¿no? Que lo sacó. Otra que es sorprendente es que España, en 30 años, para reducir las emisiones de CO2 desde el año 1990, realmente el último dato que salió en el 20 había reducido un 5,2%. O sea, después de 30 años de esta movida, pero la verdad que los últimos han sido mucho más intensos, ha sido un 5,2%. O sea, es un dato. Entonces, ¿qué es lo que se necesita, ¿no? Realmente? O sea, llegar cada metro cuadrado de este país, ¿no? de aerogeneradores, no lo sé. Pero en fin, en este momento, la parte que nos corresponde, que es la montaña palentina, después hay un montón de plataformas, un montón de asociaciones que los hemos repartido porque a lo largo de toda la cordillera cantábrica. Aquí en este caso lo que está en peligro es, por ejemplo, todavía el declarar patrimonio de la humanidad del románico palentino todavía no está concedido por la UNESCO, está pedido, no está concedido. No creo que ayude mucho esto. El Geoparque de las Flores, que sí está concedido, lo tenemos ahí, pero está en riesgo también, ¿no? Porque hay que hacer una renovación constante cada año y van a decidir a ver qué es lo cómo está, ¿no? Que eso, incluso hasta eso está un poco en riesgo. Y después el Camino Olvidado de Santiago, la etapa 8, que lo crean hace ya tiempo, quieren promocionar la etapa del Camino de Santiago por toda esta parte del norte, pues la etapa 8, para que os hagáis una idea, va desde Aguilar hasta Cervera. Imaginar molinos de 220 metros, ¿no? Parques de estos planos ovales, desde aquí hasta Cervera, es una etapa muy prometedora. Y nada más, que me gustaría contar muchas más cosas sobre todo esto, pero yo creo que ahora el que tienen que hablar son vosotros. Excepto Mateo.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Soy Aurelio de la Asociación Ecologista La Braña. Como sabréis, se creó a raíz de Picar, allá por el año 2000. Entonces, bueno, como lo importante es la conferencia de Antonio Ruiz, simplemente deciros 4 pinceladas de los últimos actos que hemos hecho. Concretamente estuvimos en Valladolid con el director de Patrimonio, el cual afortunadamente pues, está alineado con nosotros, es decir, muestra una oposición a los molinos, ¿no? Y a los parques eólicos y a las centrales fotovoltaicas también. Entonces, pues nada, sois todos ya personas conocidas y concienciadas. En definitiva, es alzar una vez más la voz de que realmente pues, hay una afección importantísima al patrimonio a raíz de todas las centrales eólicas que se quieren montar. Hay una afección importantísima al paisaje, o sea, pues es realmente destrozar lo poco que nos queda, ¿no? Y bueno, para algo tenemos lo que se llama un parque natural Fuentes Carreños Fuente Pobre. Entonces, simplemente, bueno, pues con la cantidad de proyectos que hay planeados, que esperemos que no salgan hacia adelante, pues, porque afectaría, pues, como ha dicho Vito, pues, no solamente los aerogeneradores, sino es las líneas de evacuación, las subestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, convertiría la montaña en una industria. Y bueno, pues desde nuestras acciones vamos a dar una pincelada más en dónde se utiliza la energía. Pues, si quieren poner aerogeneradores, una opción es que los pongan en el mar, que el 70% de la población española vive a 30 kilómetros de la costa, allí no se ven, y bueno, pues que hoy en día hay medios técnicos, ¿no? Y que no nos destrocen las montañas, ¿no? Y bueno, pues en definitiva es eso, es una afección al turismo, a la gente que vivimos aquí, a la falta de respeto a los que vivimos aquí. Y nada, por nuestra parte lo único que queremos es preservar ese patrimonio, esas montañas, ese silencio que ahora todavía tenemos para poder continuar nuestra vida en nuestra tierra. Y sin más, doy paso a Antonio. Sí, pero se me ha olvidado una cosa que se me olvide. Los ayuntamientos, evidentemente, no están en esta parte. Yo diría que todo lo contrario, pero no quiero olvidar que la alcaldesa de Porqueras Amplia, por allí, de verdad que muchísimas gracias. Han querido usar, se me había olvidado, acciona también 42 hectáreas, pero que lo tienen más duro precisamente porque la alcaldesa, porque la Braña, porque demás, no quería olvidar, ni se me ha olvidado. Pero muchísimas gracias. Porque de verdad que se echa de menos el apoyo de los ayuntamientos, ¿no? Hay que luchar. Es más, sí, es más. Ahora, vale. Pues primero de todo, buenas tardes. Y bueno, quiero agradeceros que me hayáis invitado a participar en este acto. Yo siempre digo que nunca hay un acto pequeño y esto realmente me ha sorprendido porque ha superado mis expectativas, no teniendo en cuenta las fechas que estamos y que bueno, que esto no es Barcelona ni nada. Realmente esto está muy concurrido y me alegra mucho. Me alegra mucho además que nos ha cumplido una cosa que hemos dicho antes, que yo digo, hoy día sí que voy a ver un montón de canas, ¿no? Y no veo canas, pero veo otro tipo de cabellos que también es importante teniendo en cuenta lo que estamos hablando, porque al final aquí de lo que hablamos es del futuro, ¿no? De qué tipo de futuro, qué tipo de sociedad
qué tipo de modelo de sociedad queremos construir y qué se puede construir, ¿no? Yo, como sabéis, por formación soy físico y entonces yo sobre todo lo que hago es centrarme en el análisis físico de lo que se está proponiendo. Yo no quiero entrar a valorar cuáles son las mejores o peores opciones, porque estas son decisiones que toma la sociedad. Pero yo sí que creo que una sociedad para tomar decisiones las tiene que tomar sobre la base de la información y de los datos. Y hay que hacer una discusión objetiva de qué es lo que hay y cuáles son las opciones que tenemos. Y yo lo que veo es que este modelo de desarrollismo renovable que se está proponiendo es un modelo, que aunque no se diga directamente, es un modelo fallido. Esto es simplemente una burbuja especulativa que no tiene como objeto en absoluto dar aquello que se pretende dar. Pero antes de entrar en esto, yo digamos que lo voy a intentar a lo largo de media hora más o menos, ¿no? En esta media hora de exposición, es responder fundamentalmente a dos preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Y el para qué? Porque yo creo que hemos recibido toda una serie de inputs que además se repiten continuamente en la televisión, los medios de comunicación, las comunicaciones oficiales con diversos organismos y también con las empresas, pero las respuestas que se dan no coinciden con lo que es real cuando uno examina los datos, ¿no? Entonces empecemos en el por qué. ¿Por qué ahora mismo necesitamos tanta energía renovable? ¿Por qué ahora mismo se están proponiendo estos despliegues masivos de energía renovable, ¿no? Una respuesta simple es porque esto está previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el PNIEC. Pero, como he dicho antes, pues no es verdad, porque de hecho aquí se está esperando todo mucho más deprisa, ¿no? Realmente no sería que estén cumpliendo los objetivos, aunque también es verdad que el PNIEC lo que pasa que son los objetivos mínimos y puedes hacer más, pues perfecto. Pero yo estoy seguro de que la mayoría de vosotros y de vosotras pensáis que la razón fundamental por la que se está intentando hacer esta transición a la energía renovable es por la lucha contra el cambio climático. Y tengo que deciros que no es así. Porque nadie está luchando contra el cambio climático. A nadie le importa una mierda del cambio climático, siendo objetivos. Si uno mira cómo han evolucionado las emisiones de CO2 a lo largo de las últimas décadas, se puede comprobar que las emisiones de CO2 han aumentado sin cesar y además a un ritmo cada vez más rápido, excepto en los momentos cuando fue la crisis del 2008 y cuando tuvimos esos meses de confinamiento en el 2020. Fuera de esto, las emisiones de CO2 han progresado bien, gracias. Las han mantenido siempre altas y además, como digo, cada vez se emite más CO2. En los países occidentales, sobre todo en Europa, estamos vendiendo la ficción de que estamos haciendo un proceso de descarbonización, aunque como han comentado, es bastante malo en el caso de España, ¿no? Una disminución del 5% de las emisiones de CO2. Pero esto es una mera quimera contable, porque lo que realmente se ha hecho es que hemos deslocalizado toda la industria contaminante que emitía mucho CO2 aquí, la hemos llevado a China. Y cuando uno tiene en cuenta las emisiones que se hacen en China, los productos que consumimos aquí, más que son antes lo había todo el transporte de materias primas hasta allí, transporte de aquí, nos encontramos, según las estimaciones más fiables que tenemos recientemente, es que las emisiones de CO2 de Europa, si uno contabiliza esta otra parte que hemos sacado para allá, en realidad han aumentado un 30%. Esta es la realidad, esto es una cosa que es conocida. Entonces, no hemos disminuido las emisiones de CO2, no lo hemos hecho. Pero es que además nunca ha habido la más mínima intención de disminuirlas, nunca. Durante, digamos que el despliegue masivo de energía renovable que se ha producido, sobre todo en España, se puede distinguir como tres etapas, ¿no? En la primera etapa de gran despliegue de la eólica, que esto es coincide, digamos, con la última década del siglo pasado, sobre todo en principios de este siglo, pero sobre todo en los años 90 para aquí, creo que se despliega sobre todo es muchísima eólica. Pues digamos el primer intento hacer la eólica. La eólica es la más rentable de la nueva renovable. La más rentable de toda la renovable, por supuesto, que hidroeléctrica, siempre lo ha sido, hasta el punto de que los primeros sistemas eléctricos que se instalaron en el mundo de todo tipo fueron hidroeléctricos, porque es lo más práctico, es regulable, es bastante fiable, etcétera, etcétera. Después, evidentemente, vendría la eólica en los sitios donde pues hay un viento más o menos constante y le puede dar un rendimiento más o menos bueno. Y se llegó al máximo de penetración que se podía integrar dentro de la red. Pues es una de las cosas que nos explica. Y es que el problema que tiene la renovable es que es intermitente, ya lo sabéis, os lo han dicho muchas veces, ¿no? Aquello que hizo gastar con tan poco fortuna de que de noche pues no hace solo lógicamente de fotovoltaica que no produce, y cuando no son de viento, pues de abril no produce. Entonces esto lleva a situaciones que son típicas en invierno, que la energía renovable
pues da poco rendimiento, pues porque no hay menos insolación en el invierno, como es normal, y muchas veces por no sobrevivir. Entonces, pues se acabó. Y por eso necesitas tener los sistemas de respaldo. No solo eso, necesitas tener sistemas que sean capaces de responder rápido a las variaciones, que a veces son un poco rápidas, de pues, la eólica, porque el viento pues, es muy intermitente, viene, va, y incluso la fotovoltaica tiene bajones de rendimiento simplemente porque de repente pasan frente de nubes, ¿no? Entonces, esto por cierto explica por qué tenemos todavía una dependencia tan grande de gas natural. Pensad que en el contexto de España, que es un país donde la penetración de la energía renovable es bastante elevada y suele representar cada año más del 40% de toda la energía eléctrica que se produce, aún así estamos teniendo que en verano el 15% de la electricidad se genera utilizando gas en las centrales de gas de ciclo combinado y en invierno llega a ser hasta el 25%, porque básicamente va subiendo porque las renovables no pueden subir. Entonces, como digo, esta primera etapa de gran despliegue, luego hubo el boom de la fotovoltaica que acabó con aquello de impuesto al sol, que lo mató todo y agobió a muchas familias. Y ahora estamos viendo una segunda etapa. Esta segunda etapa es muy interesante, ¿no? Porque, como digo, aquella justificación que se está utilizando, porque es porque queremos luchar contra el cambio climático. Pero, como digo, no tenemos la más mínima intención de luchar contra el cambio climático porque realmente nunca ha habido la más mínima intención de luchar contra el cambio climático. No porque no creamos que el cambio climático es importante, en intentos científicos sabemos, no se lo crean, lo sabemos que es muy importante y además yo que vengo del Instituto de Investigaciones Ambientales os puedo asegurar que es mucho peor que cualquier cosa que os haya contado, va mucho más deprisa de lo que os podéis pensar, tiene mucho más alcance y este año hemos empezado a experimentar un anticipo de lo que van a ser los próximos años y yo que vivo en Cataluña estoy asustado porque lo comentábamos también antes, ¿no? Hemos tenido una conversa circular antes de venir aquí. Por las temperaturas que tenemos ahora mismo en el Mediterráneo se anticipan unas lluvias torrenciales cuando lleguen los temporales de delante que van a ser catastróficas, mucho peores de lo que se ha visto. Aunque bueno, no os preocupéis que por aquí a lo mejor tendréis alguna filogenesis explosiva que también nos amenazará el invierno. Espero que no, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, los políticos también evidentemente lo saben y las empresas también lo saben, pero lo que aquí se ha puesto siempre, no nos engañemos, es la economía. Lo primero siempre ha sido el mantenimiento del sistema económico actual y el crecimiento económico, porque esta es la religión que por desgracia domina todo el pensamiento económico actual, porque además es una idea absolutamente infundada desde el punto de vista lógico, pero esto es lo que se pretende mantener. Y por eso mismo se ha dejado un poquito parte de la renovable, porque ya no quedaba posibilidad de integrar en la rentabilidad de la renovable y no hay interés. Pero de repente se nos ha cruzado en el camino otro problema que era previsible y que hasta ahora se había quedado un poco por encima del hombro, que es lo que yo he dedicado una buena parte de mi trabajo de divulgación en los últimos 12 años, que es el agotamiento de los recursos energéticos no renovables. Entonces no voy a detenerme en esto porque no es el motivo de esta ponencia, pero sí déjame comentaros varias cosas que yo creo que van a ser significativas también para entender lo que os explicaré a continuación. La producción de petróleo crudo convencional, que para entendernos es petróleo de la vida, los que sois más mayores habéis visto aquella película de James Dean gigante, aquellos pozos, o estos pozos que les hacen las películas que son como martillos que suben y bajan. Vamos, el petróleo de verdad llegó a su máximo de producción en el año 2005. Hace 17 años. Desde el año 2005 no somos capaces de incrementar la cantidad de petróleo que sacamos cada año. Se mantuvo estancado unos años, luego empezó a bajar poco a poco y ahora está empezando a bajar más deprisa. Para compensar que el petróleo crudo ya no subía, incluso comenzaba a bajar, se introdujeron otras cosas, lo que se llaman los petróleos no convencionales, que son sucedáneos, que incluyen cosas muy diversas, desde pues lo que se llama los biocombustibles, pero de repente se vio que más o menos cuando haces un barril de biocombustible gastas más o menos la misma energía en producirlo o más incluso, lo cual no era tan caro obviamente, si las cosas no salen energéticamente nunca salen económicamente. Luego pues, se introdujeron los petróleos extrapesados de Canadá y de Venezuela. Esto queda muy bien, es decir, petróleo extrapesado, pero es una cosa que casi la podéis utilizar directamente para soltar carreteras, pero no es una especie de arbitraje, eso que es. Pero esto lo tratas, lo mezclas, tal, y bueno, puedes hacer con ello. Y eso también llevó a su máximo de producción, lo que daba. Y lo último fue el fracking, que por cierto aquí creo que tuvisteis también una hora de visita de gente que quería hacer fracking por aquí, aunque aquí se lleva a sacar gas. Bueno, el fracking
en Estados Unidos que ha hecho que Estados Unidos pasase de tener una situación de declive de su producción convencional, porque es petróleo ligero, da para hacer una gasolina mala y no da tanto para hacer diésel. Bueno, incluso contando con estas otras cosas, los petróleos no convencionales, el máximo de producción fue en noviembre del 2018. Llevamos 4 años que la producción de petróleo crudo está bajando. Ha caído ya un 5%. Seguramente vamos a acabar este año con una caída en torno al 6-7%. Cuando fue la crisis del 2008, cayó el consumo un 4%. La caída más grande que ha experimentado nunca la sociedad moderna fue la Segunda Guerra Mundial, con una caída del 20%. 20% es lo que espera que caiga la producción de la Agencia Internacional de Energía de aquí a 2025. En el mejor de los casos, en el peor podría caer hasta un 50%. Vamos a una situación que se parece mucho a una guerra, a una Segunda Guerra Mundial o peor. Y esta es la situación que tenemos. Yo supongo, si veis las noticias, pues que no os habéis enterado mucho de lo que ha pasado en Sri Lanka, lo que está pasando en Laos, lo que está pasando en Pakistán, lo que está pasando en una cincuentena de países en todo el mundo que se está quedando sin combustible de todo tipo, con problemas que están agudizando y que además afectan también a la producción de alimentos, pero están afectando también a la extracción de materias primas, a las minas, al transporte y demás. De repente todo se ha encarecido, no se decía al principio. Son los cuellos de botella por culpa de que a la pandemia frenamos mucho y luego nos ha costado rearrancar. Parte de lo cual es cierto, pero ya lleva demasiado tiempo para que esto se aclare. Lo que está pasando es que está faltando sobre todo diésel. Falta diésel por todo el mundo. Este martes se reunieron los ministros de energía de la Unión Europea y decidieron que va a haber racionamiento de gas también aquí en España, a pesar de que España está bien abastecida. Porque una cosa interesante, por cierto, en medio de toda la confusión que habrá de los próximos meses, y no es que hayáis para mucho ruido y mucha confusión, España está bien abastecida tanto de petróleo, de combustibles de nuestro petróleo, como de gas, por una serie de decisiones estratégicas que tomaron las empresas españolas y el gobierno español, que fueron acertadas. Y España está en mejor situación que otros países. No va a durar para siempre, pero está mucho mejor que Europa. En Europa, ¿no? Pues vendieron el caramelo de una energía barata rusa y lo comieron porque les iba muy bien. La primera dosis es gratis, pero después ya no. Entonces, bueno, pues esta es la situación en la que estamos. Se ha decidido ya un racionamiento de gas y en los próximos meses empezaremos a hablar como que no tiene una cosa del diésel, porque hay un problema de diésel brutal en todo el mundo, incluso en Europa, aunque a lo mejor no os habéis enterado porque no se explica los telediarios. Pero ahora mismo Austria se ha quedado sin diésel y están sacando el diésel de las reservas del Estado y les quedan para 3 semanas. Después no se van a hacer, supongo que le pedirían prestado a Alemania, también más fácil, ¿no? Pero además se ha extendido también a Croacia. O sea, el problema se va extendiendo por todos lados rápidamente. Porque además el problema no es solamente el petróleo. El petróleo, como digo, llegó a su máximo de producción en 2018 y desde entonces ha empezado este proceso de declive, de caída. Una cosa que yo insistí, porque durante todos estos años que llevo haciendo divulgación, a veces me dicen, no, es que tú dices que el petróleo se acaba en tal fecha. Esto afortunadamente la gente no lo suele decir. Yo digo que el petróleo llega a su máximo de extracción, al ritmo máximo de extracción en tal fecha. Y a partir de ahí empieza a bajar. Entonces la situación, como yo siempre explico, se trata de una persona que está bajando el sueldo. Si te bajan el sueldo un 2% cada año, bueno, vas cobrando cada vez menos, un poco menos, y al final pues empiezas a notar que la vida se te pone cuesta arriba, que cada vez te cuesta más al final del mes. Pero no es que no cobres, pues que te quedes de repente sin dinero. Bueno, pues pasa lo mismo con el petróleo y los fuentes de energía. Va bajando. Si se hace bien, debería bajar lentamente. Si lo hacemos como hacemos cosas simples, pues que haga más deprisa. Pero en todo caso no es quedarte de repente sí. Hay un problema con el petróleo. Hay un problema con el uranio. La producción de uranio ha caído ya un 24% desde el año 2016, por los mismos motivos, agotamiento. Hay un problema con el carbón. El máximo fue en 2019, está empezando todavía a caer. El carbón para nosotros no es tan importante a nivel de España, pues lo siendo en el futuro, pero por ejemplo China y la India es fundamental, o en Australia. Australia, por cierto, ha prohibido las exportaciones de carbón térmico porque están teniendo problemas de apagones en Australia, en Sydney. O sea, están pasando unas cosas en el mundo que estamos muy obsesionados mirando a Ucrania, que es súper mala, sin duda, pero no estamos viendo cómo el resto del mundo se está desmoronando a nuestro alrededor. Y hay un problema. La gas es bastante importante. Y eso que aún no hemos llegado al máximo de producción mundial de gas. Estamos cerca, pero aún no hemos llegado. Pero hay un problema con el suministro
Esta es la realidad. La energía fósil, que es el pilar de la economía europea y el pilar de la economía mundial, ha tocado máximo y está empezando a bajar. Y necesitamos desesperada y rápidamente energía. Por eso, poco a poco, el discurso de las instancias oficiales, si prestáis atención, se está desplazando de hablar de la lucha contra el cambio climático a la seguridad energética. Hace unos días estaba con mi familia en Palencia, porque me salió un bolo que había dar una conferencia, ¿no? De estas cosas que hago yo. Y estaba en camino entre León y Santander, y paré en Palencia y tal. Y claro, fue justo cuando la Unión Europea dijo que iba a empezar a gastar más carbón, contradiciendo 3 décadas de legislación europea, porque ya sabéis que el carbón es de todos los combustibles fósiles el que más cantidad de CO2 produce por unidad de energía producida. Y nada, y entonces me preguntaban en una entrevista que hice en Radio Nacional, pero ¿dónde queda la lucha contra el cambio climático? ¿A dónde sirve? Nunca nos importó. Nunca nos importó. Y esto es importante que lo interiorecéis. Y os van a decir las empresas promotoras, es que esto hay que hacerlo, hay que luchar contra el cambio climático, es que el PNIEC, es que tenemos que instalar no sé cuántos gigavatios de aquí al 2030, todo mentira. Todo esto es mentira. Esto no es verdad. Con los datos de la mano todo esto es falso. No se han disminuido las emisiones de CO2 y la Unión Europea poco a poco se va quitando la careta y en una situación de emergencia energética como la que tenemos ahora, porque esto es la situación que realmente les preocupa, la crisis energética. Si hay que consumir más carbón, se consume más carbón, no hay ningún problema. Lástima que el principal proveedor de carbón de la Unión Europea también sea Rusia, pero bueno, ya buscaremos a ver qué nos puede pasar la droga por otro lado, ¿no? Si la encontramos, porque nos traemos el banca. Bueno, entonces, la razón real de la lucha actual es una lucha por mantener el consumo de energía para mantener todo el sistema socioeconómico tal cual. Porque la idea es, vamos a intentar consumir energía de otro tipo. Y entonces todo este rollo que llevábamos décadas contando, pero que no nos quedemos mucho porque íbamos al ralentí de la lucha contra el cambio climático de esta agenda renovables, ahora sí vamos a tener que hacerlo en serio porque nos estamos quedando sin energía. Y por cierto, vamos a pasar un invierno muy malo a nivel de Europa. En España no, pero va a haber un invierno terrible en Europa. En Suiza están diciendo que seguramente tendrán que hacer apagones eléctricos rotatorios de 4 horas, es decir, una cierta zona suiza sin luz de 12 de la noche a 4 de la mañana, luego a otra cosa de 4 a 8, otra de 8 a 12, es una manera de racionar. Esto es lo que se está empezando a hablar. Esto es lo que se está empezando a hablar en Europa. Que aquí, como digo, no va a pasar. Hasta que no nos aprieten mucho las cosas, y yo espero que la ministra Rivera, que de momento se ha plantado fuerte ahí, se mantenga fuerte porque esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno. Entonces, primera cuestión, si nos planteamos hacer este despliegue salvaje a lo bestia, que además se inicia con la pandemia, con el programa este de Generation U, la razón es porque tenemos un problema de abastecimiento de energía. Esta es la realidad. Ya está, punto. Entonces, la siguiente pregunta que uno tiene que contestar es el para qué. ¿Para qué vamos a instalar estos parques, no? Parece ser que la respuesta ya la he dado, porque vamos a sustituir toda la energía fósil, la mayoría de energía fósil, con energía de origen renovable, ¿vale? Esto tampoco es verdad, porque no es posible. Porque no es posible. No es posible hacerlo. El modelo de transición energética que se está planteando es un modelo imposible. Es directamente imposible. Y a pesar de esto, vas a ver decenas y centenares de expertos que te van a decir sí, porque hay que descarbonizarnos, sí, con el PNIEC tenemos que instalar 58 gigavatios de energía renovable extra de aquí al 2030, no sé qué. El problema es que esto que estamos intentando hacer no funciona. No funciona. Es así de simple, no funciona. ¿Por qué no funciona? Hay, vamos a decir, 3 o 4 motivos principales. Uno es porque la cantidad de energía que se puede producir a partir de sistemas renovables es limitada, no es infinita. Se está haciendo creer a la gente que podemos producir tanta energía como nos da la gana, no es verdad. Pero en el mundo de la ciencia hay una controversia de cuándo es este límite máximo. Se sabe que es una cantidad infinita y después de muchos desvaríos, algunas cifras absurdamente altas que se habían dado, ahora que ya se ha estrechado lo que se ha llegado a las auténticas barbaridades y estamos entre que si se podría producir
hasta 4 veces toda la energía que consume la humanidad por de renovables, que bueno, no está mal, pero es una cantidad finita. Eso implica que nuestro sistema económico, hasta un crecimiento ilimitado, tendría que parar. Porque también, entre paréntesis, yo no entiendo cómo podemos tener un sistema económico que se basa en el crecimiento infinito en un planeta finito. Yo recuerdo a mi hijo, que ahora tenía 11 años, cuando tenía 6, yo le expliqué eso de que no se puede crecer indefinidamente en un planeta finito, y no entendió la primera. Y no entiendo por qué unos señores con traje y corbata, que la corbata se aprieta mucho, y entonces llega a ser el cerebro y un grito porque no lo entiende. Pues una cosa que es sentido común. Cuando aquí estamos hablando de empapelar todo esto de placas fotovoltaicas de generadores es porque vamos a llegar hasta el infinito y más allá. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, hay quien los optimistas dicen 4 veces. Aquí los amigos de la Universidad de Valladolid, del grupo de dinámica de sistemas y energía, con sus estudios, yo me niego mucho por lo que ellos dicen, y ellos están hablando de un 30 o un 40% que consumimos ahora. Es decir, la disminución respecto a lo que estamos consumiendo ahora. Pero como digo, todavía no hay un consenso científico sobre el sea lo que sea, es una cantidad finita. Este de todos los problemas es el más pequeño. El siguiente problema ya es más chungo. Y es, estos sistemas dependen de materiales que no son abundantes en el planeta. Alicia Valero, que es una profesora de la Universidad de Zaragoza, y es una gran experta en ecología industrial, que es una disciplina nueva, digamos. Ella, pues, por su grupo, tiene identificados unos 12 o 13 materiales que son imprescindibles para hacer este modelo de transición y de los cuales no hay reservas suficientes en el planeta para hacer que todo el planeta haga la transición al mismo tiempo. Pero no os preocupéis porque esto, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía lo tiene que identificar, sacó un informe el año pasado, en mayo, que se llama justamente esto, materiales críticos, y ahí dicen por cuánto se tiene que multiplicar la producción de litio y de todo, no sé, valores absurdamente grandes, y nos dicen, bueno, una serie de recomendaciones, y una de ellas es, recomienda a los países de la OCDE, que es para quienes trabajan, ¿no? Les recomienda que hagan reservas estratégicas de estos materiales. Que en Román Paladino eso quiere decir acaparamiento. En plan, quizás no todo el planeta puede hacer la transición a la vez, pero por lo menos todos lo hagamos, ¿no? Entonces, pilla todo el litio, pilla todo el cobre, el neodimio, lo que necesita la plata, que necesitamos para los conectores, las placas fotovoltaicas, y el que venga detrás que también es, aparte de cutre, es muy estúpido, porque claro, estos sistemas algún día dejan de funcionar, acaban su vida útil, y hay que instalarlos y como nadie te lo vas a hacer. Este problema tampoco es el peor. El peor de los problemas que tienen los sistemas renovables es que siguen dependiendo de los combustibles fósiles. A día de hoy nadie jamás en todas las partes del proceso que tiene que ver con el despliegue de las energías renovables, que incluye la extracción de los materiales, la elaboración de las piezas, el transporte, la instalación, el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento, nadie ha conseguido nunca hacer todo esto utilizando energía solo renovable. En todos estos procesos sigue interviniendo una gran cantidad de energía de origen fósil. El transporte, la maquinaria, estos aerogeneradores de aquí, ¿cómo los van a montar? ¿Los van a traer los vascos para que vayan subiendo el cemento o esto se va a hacer con grúas y con hormigones que van a funcionar con diésel? ¿El acero cómo se va a hacer? Pues se va a hacer con mineral de hierro y con carbón. ¿Cómo se va a hacer el cemento? Pues en cementeras utilizando gas natural. Esta es la situación que tenemos. Entonces tenemos una situación en la que esto es muy útil. Tenemos una situación en la cual hay la dependencia de otros combustibles fósiles. Esta dependencia está, que de hecho algunos autores dicen que los sistemas de renovable eléctrica industrial, porque voy a poner un nombre, porque ya va siendo hora de poner un nombre. Este modelo no es el único modelo de renovable que podríamos tener. Este es el modelo de renovable eléctrica industrial. Esto lo he dicho antes. Es industrial porque ellos lo saben, son extracciones de carácter industrial. Y además, como he comentado también, no solamente es el parque, son las líneas de evacuación, las subestaciones y las líneas de alta tensión que finalmente tienen que haber. Pues bien, este modelo de renovable eléctrica industrial, como he dicho, es un modelo que es fortísimamente dependiente de los combustibles fósiles y, como digo, algunos autores dicen que sin ellos no podrían existir y no podrían funcionar. Y este problema es bastante chulo, es un problema bastante brillo. Ahora mismo, la mayoría de las compañías que se dedican a construir aerogeneradores han tenido una disminución muy fuerte de beneficios, ¿no? Vestas, Nordex, incluso han cerrado fábricas aquí en España. Y Gamesa, que Gamesa de hecho ha quebrado, está en concurso de acreedores. Bueno, es que la gestión ha
siempre sale un economista muy listo, esta gente con la apretada. No, es que esto es digo, porque hay que hacer unos ETFs y unos no sé qué. Bien. Es muy difícil hacer una energía rentable con el precio de las materias primas que tenemos ahora. Pero el precio de las materias primas que tenemos ahora ha venido, entre comillas, para quedarse. ¿Por qué? Porque lo que refleja es la enorme dependencia que tienen estas materias primas, que muchas de ellas ya son más escasas también, porque también hemos agotado, estamos agotando las líneas de la mayoría de las cosas, y están reflejando su dependencia a los combustibles fósiles. Cuidado, cuando yo digo eso de que el precio alto ha venido para quedarse entre comillas, no es verdad, porque en una situación como la que estamos ahora vamos a ver que el precio de los combustibles, después se decía de que vamos a llegar a 3 euros el litro de diésel, las gasolinas, yo creo que no. Yo creo que lo que va a pasar con esto y con el resto de materias primas es que van a llegar a picos de precios muy elevados que perjudican la economía, entramos en recesión, al entrar en recesión cae la demanda, cae el precio, y lo que vamos a observar es más bien la volatilidad. Esto es lo típico de una situación de escasez. El precio se hace muy alto, se destruye una parte de la economía, al destruirse pues cae la demanda, y como la producción sigue bajando, pues llega un momento que otra vez vuelve a subir, y básicamente cada vez que hagáis un ciclo de subida y bajada del precio, eso es un pequeño impacto en el corazón de la economía mundial, y quiere decir un nuevo sector económico que se destruye más caro y más, bueno, pues ya sabes lo que viene a continuación. ¿Vale? Pero de alguna manera lo que está reflejando las dificultades asociadas al precio es esta dependencia enorme de los combustibles fósiles que tienen estos sistemas. No solo esto, ¿no? Se comentaba el caso de la foto de la eólica, pero por ejemplo si buscáis veréis que LG, que es una compañía, que es un gigante de la microelectrónica, se ha retirado del negocio de fabricación de las placas fotovoltaicas porque considera que no es rentable. Porque no cuenta que el precio del silicio monocristalino se ha multiplicado por 6 por la enorme dependencia de los combustibles fósiles, etc. Este problema de la dependencia de los combustibles fósiles es casi el peor problema del modelo de la renovable eléctrica industrial. Porque el peor problema del modelo de renovable eléctrica industrial, y esto lo hace completamente inviable para lo que necesitamos, es que es un modelo dirigido a la producción de electricidad. Y la electricidad es guay, la electricidad está muy bien. A mí me gusta mucho la electricidad, no para poner los dedos en un enchufe, pero la electricidad sirve para muchas cosas. Por ejemplo, me veis mejor gracias a la electricidad que está haciendo este micrófono en los altavoces. Y tenemos a pesar de la hora, pues luz gracias a la electricidad. Y claro, en vuestras casas, cuando vosotros gastáis energía conscientemente, típicamente es porque activáis un interruptor de algún tipo. Pero la electricidad, en el contexto del mundo, es solamente el 20% de toda la energía final que se consume. En España, como los países industrializados, es un poco más, está en torno al 23,6% de toda la energía que se consume. Tienes un 78% que no es eléctrico. Es razonable pensar si se tiene una serie de cosas que, por cierto, nadie pone sobre la mesa. Por ejemplo, poner máquinas férreas, que es la mejor manera de transportar mercancías por tierra, con el tren electrificado. Yo creo que es razonable pensar que a lo mejor podríamos llegar a consumir pues, un 40, quizá un 50, más difícil, de toda la energía que consumimos mediante electricidad. Pero seguirá habiendo una parte que es muy difícil de electrificar y alguna de ellas que es imposible, como por ejemplo la producción de acero. Nos dicen que esto se va a arreglar como poniendo coches eléctricos. Coches eléctricos, mirad, una parte no hay litio suficiente, como os he contado, la producción de litio tenía que incrementarse por barbaridades. Solo para que os hagáis una idea. Con toda la producción mundial actual de litio, que son unas 90.000 toneladas de litio metálico al año, que se han multiplicado por 3 en los últimos 10 años haciendo un grandísimo esfuerzo, se podrían producir aproximadamente unos 8 millones de coches eléctricos al año, los más grandes y los más pequeños, la gama media, vamos a decir. Eso sí, olvídate de tener móviles, tablets, sistemas eléctricos de backup para los puntos de datos, nada, eso todo lo de coches. Pero es que en el mundo en el año 2019 se produjeron 100 millones de coches y en el 2021 pues unos 80. Hay 1.400 millones de coches en el mundo. Para sustituirlos todos a un ritmo de 8 millones al año necesitarías 175 años. Pero es que a medio camino te quedarías sin litio. No vais a tener un coche eléctrico. No os preocupéis, te lo digo yo, no sé lo que vais a tener, pero un coche eléctrico no vas a tener. Eso vamos a meter esto lo que es. Y esta era una de las grandes confianzas que había para hacer la sustitución eléctrica. La otra cosa, si no, es el hidrógeno verde, cosa que cada vez resuena más, y además sé que hay algunos proyectos por aquí, por León, por Cantabria. Vamos a la economía del hidrógeno verde.
El hidrógeno verde es otro fiasco. El hidrógeno verde tiene su nicho de aplicaciones. El hidrógeno verde, para quien no lo sepa, es la producción de hidrógeno rompiendo la molécula de agua, utilizando energía de origen renovable, o sea, eléctrica renovable, ¿no? Las mejores plantas de electrólisis del mundo, comerciales, tienen unos rendimientos en este proceso, porque claro, aquí está la termodinámica que dice que va a ser una eficiencia del 100%, la eficiencia que tienen está en torno al 50%. Hay quien diga, no, es verdad, está en un 70-80% porque solo miran la electricidad. Pero te dicen que el agua primero la tiene que calentar a 80 grados antes de inyectarse para con la electricidad y esas cosas, ¿no? Aunque miras la eficiencia real, que es la energía que se consume, alrededor del 50%. Pero claro, aquí realmente lo que preocupa a Alemania, sobre todo, es cómo vamos a hacer el transporte y quieren utilizar el hidrógeno para el transporte. Porque el hidrógeno, si lo quieres utilizar para los usos químicos de la industria o incluso para quemar, pues vale, tienes el 50% de energía, lo puedes usar para eso. Yo creo que es el nicho lógico de utilización del hidrógeno. Yo creo que el hidrógeno verde tiene su campo de aplicaciones, pero son esos. Pero no, hay que mantener los camiones, hay que mantener los aviones, hay que mantener los barcos, hay que mantenerlo todo igual. La economía mundial no se puede resentir, el PIB tiene que crecer. Entonces necesitamos aprovechar el hidrógeno verde como un combustible. Pero como tiene poca energía por volumen, la primera cosa que tenemos que hacer es comprimirlo para que tenga más energía. 700 atmósferas para maquinaria pesada. Eso equivale a la presión que ejerce el mar a 7 kilómetros de profundidad, a 7.000 metros de profundidad. Entonces, habéis visto algún vídeo que metes un buzo en la superficie y cuando llega abajo cae convertido en una moneda. Bueno, pues esta es la presión que tiene que soportar esos depósitos. Pero como además al comprimir la parte de esta energía se calienta, primero tienes que reducir su temperatura a 40 grados bajo cero, que también consume energía. Luego este hidrógeno va a una pila de combustible de las mejores, que son las que llevan platino, que tampoco abundan en el planeta, y unas eficiencias de tan solo el 50%, que es energía. Y esto luego va a una batería, y luego esto un motor eléctrico, todos los materiales que necesitas. El hidrógeno para el transporte tiene una eficiencia de hidrógeno verde de en torno al 10%. Pierdes el 90% de energía por camino. Además se escapa fácilmente, tiene los problemas de manejo, etc. Es una estupidez. Si buscáis la Estrategia Europea de Hidrógeno, que es un documento oficial de la Comisión Europea, veréis que la Comisión reconoce que Europa no se puede autoabastecer con el hidrógeno que podría producir por sus propios medios. Entonces, por eso ahí tienes Alemania firmando acuerdos para importar hidrógeno verde desde Ucrania, desde Chile, desde Marruecos, desde Congo, desde Namibia. Y mientras esto llega, hemos visto unos países por ahí, por el sur de Europa, que si les damos 140.000 millones de euros en fondos Next Generation, a lo mejor cogen y nos alfombran la montaña de Palencia de aerogeneradores, de placas fotovoltaicas. Y bueno, yo te voy a decir una cosa, muchas fachadas que estoy dando últimamente es lo mismo que aquí en Palencia, pero en el resto de las provincias de España, porque esto es algo generalizado. Y como esta electricidad no van a tener por dónde meterla, porque no cabe la red, y ahora os olvidar otra cosa porque tampoco hay tanto consumo eléctrico, pues pueden dedicar a hacer hidrógeno que nos traigan a Frankfurt, que aquí sí que lo queremos. A libre mercado y tal, esto además han dicho a veces incluso a calzón quitado sin tapujos. Y de el hidrógeno que produzca España hay que ponerlo en el mercado comunitario. Sobre todo tú traes el hidrógeno para acá. Ya te lo pagaremos bien, ¿o no? ¿Vale? Porque aquí está otra cosilla que pasa con el tema de toda la electricidad. Mirad, en el año 2008 España tocó techo en lo que al consumo de electricidad se refiere. La electricidad se usa para muchas cosas, pero no se utiliza para todo. Y como no aparecen muchas aplicaciones útiles, resulta que en el año 2008 se consumieron unos 286.000 gigavatios hora total, todo el año. Gigavatio hora, por cierto, es una medida de energía. Yo que soy físico me pongo muy nervioso, ¿no? Porque, a ver, unidad del sistema internacional, energía, julio, potencia, que es velocidad de consumo de energía, pues julio dividido por segundo, esto le llamamos vatio. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? Cogemos los vatios, los ponemos en gigavatios, ¿de acuerdo? Y lo multiplicamos por horas, por tiempo, para volver a tener energía. Entonces, claro, la gente se habrá pinchado un lío, no sabe de qué estás hablando. Muchas veces la gente quiere decir gigavatio hora y dice gigavatio, o al revés. Luego hay quienes piden gigavatio dividido por hora, o kilovatio dividido por hora, y es multiplicado. En fin, bueno, esto es un auténtico desastre, ¿no? Pero claro, yo lo de julio, pues no. Pienso que hay muchos memes sobre julio estos días, pero en julio, por lo que sé, pues no gusta, también las cantidades son muy grandes, ¿no? El gigavatio hora pues, es práctico para calcular cosas. Por ejemplo, decir que el consumo de España en 2008 fue de 286.000 gigavatios hora, te permite calcular muy fácilmente que
que el consumo medio del año 2008, equivalente a todo el consumo, sería de 32 gigavatios. Esto es una cantidad que también nos permite un poco entender de qué narices estamos hablando, ¿no? Porque en España tenemos 116 gigavatios de potencia instalada, es decir, si todo funcionase al máximo en un momento concreto, cosa que no pasa nunca, porque hoy no siempre son vientos, siempre hay luz, siempre hay sol, los centrales nucleares de tanto en tanto tienen que parar, pues podríamos llegar hasta 116 gigavatios de potencia, dando la tope, ¿no? Pero en promedio, como digo, el año 2008 se consumieron 32, o sea, hay una diferencia enorme entre lo que está instalado y lo que se necesita. Que incluso contando la necesaria redundancia de que todo funciona a la vez, hombre, estamos como un poquillo sobrados. Pero es que el problema es que el consumo ha ido bajando, ha bajado como un 12, un 13% desde el año 2008. Y de hecho ahora la energía media, el consumo medio es de 28 gigavatios. O sea, hemos ido cayendo en consumo. Porque la electricidad no es la energía que manda nuestra sociedad. No es la forma de energía, no es una fuente, es una forma de energía. No es la manera más habitual de consumir la energía. En España, como la mayoría de los sitios, la principal manera de consumir energía es a través de combustibles derivados del petróleo. Muchos de vosotros y vosotras habéis venido aquí utilizando un coche que funciona lógicamente con un combustible derivado del petróleo. Porque os he dicho que el coche eléctrico no vais a tener. Patinete, bueno, pero coche no. Entonces, tenemos un país que esto va en consonancia con el resto de países de Europa. El resto de países de Europa, el consumo eléctrico o ha ido decayendo desde el 2008 porque nunca nos hemos repuesto de la crisis del 2008. Esto los que somos un poco más mayores lo sabemos, ¿no? Pues tenemos que todavía el consumo ha caído un poco, se ha mantenido estancado, solo en Alemania ha crecido un poquitín, pero muy poquitín. No se justifica todo este despliegue de sistemas de generación de electricidad en un sitio donde hay un exceso de producción que no tiene demanda, que no la tiene. Estamos hablando de que puede haber en el futuro. Ahora imaginado el siguiente caso. Yo soy un promotor, quiero instalar un parque, vamos a decir, de 50 megavatios, ¿no? Fotovoltaica y tal. Y una macro, quiero financiación para este proyecto. Pero el día de hoy, en el 2022. Y me va a decir, a ver, usted, explíqueme un poco el mercado. No, pues tenemos un mercado eléctrico que está saturado y de hecho el consumo está cayendo. Ajá. Y usted quiere producir más electricidad en este mercado. Sí, porque ha dicho el gobierno que tenemos que sustituir las fuentes que utilizan combustibles fósiles por otras fuentes y tal, renovables y no sé qué. Digo, ya, pero hay un límite que necesitas, por ejemplo, de centrales de gas para compensar justamente cuando las otras no producen. Además, en el momento que usted produzca, toda la gente que tiene fotovoltaica va a seguir produciendo, porque es cuando luce el sol y luce en todos lados, ¿sabes? ¿No? Porque típicamente, pues, el sol es muy amplio del terreno, todo el mundo está produciendo. Cuando tú no produces, ninguno produce. O sea, no vas a comprar el resto de la gente. ¿Y usted está seguro que hay un mercado para esto? No, porque el gobierno ha dicho, sí, debe no. Ningún banco te va a financiar esto. Pero mira, ponemos los fondos de Generation y ahora sí, ahora puedes ir al banco y te ayudan a pedir estos fondos públicos. Porque evidentemente esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la posible explotación comercial. Todos estos proyectos que os quieren poner aquí, como el resto de las provincias de España, en el fondo esto no es más que la burbuja del año 2012. Aquí los que han venido a construir. Y esto es pues un nuevo Castor, un nuevo aeropuerto de Castellón, unas nuevas redes de Madrid, es algo que ya nos suena un poco en este país, ¿no? Es la misma mierda de siempre. Con el inconveniente de que además antes de hacer se pueden encontrar que dejan los proyectos tirados pues porque les faltan materiales, porque las empresas que construyen quiebran, todo esto. Pero eso sí, el destrozos lo dejan hecho. Concluir. Básicamente aquí lo que tenemos es una situación en la cual, delante de unos problemas que son graves y reales, que uno es el cambio climático, pero como digo, nunca se ha hecho nada contra él, otro es la crisis energética, que evidentemente es muy real, se pretende mantener un modelo centralizado de consumo y por eso la obsesión de producir electricidad para llevarse rápidamente a Valladolid, a Madrid, a los sitios donde se produce el consumo, siguiendo el mismo esquema fosilista de siempre, pero que no van a funcionar, no pueden funcionar porque no hay una manera de fácil de aprovechar esta electricidad. No existe, no hay manera, realmente no se puede. Y en aras de esto, lo que hay son muchas empresas que han visto una gran oportunidad de negocio construyendo, como siempre. Delante de esto, delante de los problemas que tenemos reales, porque claro, yo hasta aquí os he dicho, porque esto no es la solución, pero los problemas los seguimos teniendo, tenemos todavía todo el cambio climático,
Y tenemos otra una crisis energética que, como os he dicho, nos lleva inevitablemente a una grave crisis económica y cada vez a peor. La transición que hay que hacer es una que evidentemente se tiene que basar en la renovable, pero de otra manera. Hay otras maneras de aprovechar la energía renovable que no son eléctricas. Se puede aprovechar la energía renovable, yo siempre pongo el ejemplo de las colonias textiles que había en Cataluña a principios del siglo XX y parecido en otros territorios, que se ponían al lado de los ríos y aprovechaban la fuerza mecánica del río, de la fuerza hidráulica, con un molino, digamos, se transmitía por un sistema de drenajes y poleas y activaba directamente los pelares, sin conversión de electricidad, sino es un sistema que es más eficiente, utiliza materiales más sencillos, tiene mucho menos impacto ambiental y además hace una cosa muy interesante, genera riqueza en el territorio. Porque la energía renovable, por su concepción, es una energía democrática que está distribuida por todo el territorio. Y lo que hay que hacer es aprovecharla en todo el territorio. Y hay que producir cierta cantidad de electricidad, sí, eso está bien, eso es verdad, se tiene que hacer. Pero también se puede aprovechar de otras maneras. Y se puede aprovechar también la biomasa con limitaciones, no a gran escala, que se consume hoy en día la energía fósil, cerrar los ciclos biogeoquímicos para que vuelva el fósforo, para que vuelva el potasio, no, una serie de cosas que sabemos hacer. Y se puede utilizar para producir reactivos químicos, para producir textil, para producir biocombustibles, todo esto se puede hacer a una cierta escala. Y se puede aprovechar la energía solar para producir calor directamente en los hogares, producir agua caliente sanitaria y en sitios muy isolados como el sur de España para fundir metales directamente. Todo esto se sabe hacer, se sabe hacer. Y no solo se sabe hacer esto, se sabe cómo podemos hacer para, con un consumo de energía y materiales que sería la 10ª parte de lo que se consume hoy en España, tener un nivel de vida muy semejante al actual, con un estilo de vida diferente, pero un nivel de vida muy semejante al actual. Y además que podemos canalizar todo el planeta. Esto también se sabe hacer. Y lo que pasa es que lo que tenemos que aceptar es que tenemos que ir a un modelo socioeconómico diferente al capitalismo. Y esto, aquí he dejado la palabra fea para el final, ¿no? Ha dicho culo. ¿No? Pues digo una cosa que es muy clara. No podemos plantear el capitalismo. El capitalismo, la principal característica que tiene es que está basado en el crecimiento perpetuo. Siempre tiene que crecer. Y esto es lo que no puede pasar ya más, porque estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta. El problema del cambio climático es uno de los choques contra los límites biofísicos. De hecho, es una de las 9 fronteras planetarias identificadas hace 15 años. Hace 15 años un grupo de científicos identificó 9 grandes fronteras planetarias. Pasar una de ellas podría condenar la especie a la extinción. ¿Sabéis cuántas hemos pasado de las 9 ya? 5. Hemos pasado 5 de ellas. Bueno, estamos chocando contra los límites del planeta porque nos empeñamos en mantener un sistema económico orientado al crecimiento y al envejecimiento, y esto no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es madurar, ¿no? Yo siempre comparo la situación, pues, ¿no? Pues, por ejemplo, pues con la infancia y la adolescencia. Oye, la mejor inversión que he hecho en mi vida, siempre lo digo, son mis hijos. El primer año me crecían a un 10%, ¿no? Yo nunca he visto una cosa con tanto crecimiento. Pero claro, ¿qué les pasa a mis hijos? Por ejemplo, mi hija, que ya tiene 15, casi 16, pues está llegando a la fase de madurez. Pues esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que madurar. Tenemos que abandonar la suicida y ecocida idea del crecimiento. ¿Por qué habéis venido aquí? ¿Por qué habéis reaccionado delante de esto? Porque veis que lo que están haciendo es destrozando el territorio y están destrozando la vida, están destrozando la naturaleza. Están comprometiendo la posibilidad de vivir en este territorio y además de los medios de subsistencia que en un futuro nada lejano van a ser críticos. Van a ser críticos para la sobrevivencia. Cuando además empezamos a tener otros problemas serios, ¿qué ha pasado con la cosecha de cereal en el norte de Castilla y León? Ha sido un desastre. No ha llovido cuando tenía que llover y ha hecho demasiado calor cuando no tenía que hacerlo. Es esto por lo que tenemos que estar luchando ahora mismo, no por ponerte unas placas fotovoltaicas negras que, por cierto, recalentan en el encima, o unos aerogeneradores que masacrarán la fauna avícola. Ya no nos falta. No es esto lo que tenemos que hacer. Y si queremos luchar contra el cambio climático, las recomendaciones que da el grupo 3 del IPCC, el informe que sacaron en abril, es que la primera medida que tenemos que utilizar por encima de cualquier otra intervención es la preservación de los ecosistemas. Es justo una de las cosas que nos cargaríamos con algunos de estos proyectos. Tenemos que abandonar la absurda idea del crecimiento. Tenemos que conseguir que nuestros representantes abandonen la absurda idea del crecimiento. No nos podemos dejar deslumbrar por todo el oro que ha llegado de Europa, que por cierto esos fondos de Generation, la mitad son subvenciones, pero la otra mitad son créditos que tendremos que devolver con sangre, sudor y lágrimas en una situación económica de contracción que vamos a ir inevitablemente.
O sea, que yo casi decía que esos fondos no los queremos, porque no queremos tener que devolver sus créditos hace unos años y que nuestros hijos tengan que sufrir para poder devolverlos. Lo que tenemos que pensar es en qué modelo podemos realmente confiar para hacer esta transición, que es una transición que es necesaria, pero es una transición que se basa en un modelo completamente diferente, no solo en la producción y el aprovechamiento de la energía, sino sobre todo en el modelo de sociedad que queremos y podemos construir. Y creo que lo estamos.